¿Alguna vez has sentido que la maldad sigue creciendo en el mundo aparentemente sin control? Tan solo basta con dar una ojeada a las noticias para que se nos haga un nudo en la garganta al ver todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Los miles de muertos en la franja de Gaza por la guerra entre Israel y Palestina, los cientos de desaparecidos y de mujeres asesinadas en nuestro país cada año, el rancho Izaguirre, donde se encontró un campo de reclutamiento y exterminio por parte del crimen organizado, el avance de la agenda LGBT y de las leyes a favor del asesinato de bebés en el vientre de su madre. Como cristianos, es imposible preguntarnos, o no preguntarnos más bien, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cómo reaccionamos o cómo debemos de reaccionar en medio de un mundo que parece estar gobernado y dominado por la maldad? Más aún, cuando vemos que la maldad no solo la encontramos fuera de la iglesia, sino también dentro de la misma. Porque vemos cómo las sinagogas de Satanás disfrazadas de iglesias abundan entre nosotros. Iglesias así, entre comillas, donde los falsos profetas predican que Dios te quiere llenar de billetes, pero donde la realidad es que los únicos bolsillos que se llenan son los de los predicadores de esas supuestas iglesias. O incluso vemos algunos supuestos siervos del Señor que salen en las noticias tras cometer actos atroces como violaciones, asesinatos y abusos de poder. Yo personalmente me he llegado a topar con personas que me dicen que ya no van a la iglesia porque les tocó vivir algún caso así dentro del liderazgo de la iglesia. ¿Realmente Dios está gobernando en medio de todo esto? ¿Cómo deberíamos de responder? En el sermón de hoy titulado El trigo de Dios y la cizaña del diablo, vamos a estudiar la parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en Mateo 13, del 24 al 30 y del 36 al 43. Y voy a intentar dar respuesta a estas interrogantes. Pues es importante que como cristianos entendamos lo que Dios tiene para decirnos al respecto de la maldad que parece dominar el mundo, más aún cuando la maldad toca a nuestra puerta. Así que vamos a leer esta parábola. Vamos a Mateo 13, versículo 24. Dice lo siguiente: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Nos pasamos al versículo 36 que dice: entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estar hoy aquí para escucharla.
Permite que podamos aprender un poco más acerca de lo que tu palabra dice acerca de tu carácter, acerca del amor que tienes para con nosotros, pero también acerca de esta maldad que está creciendo cada día. Ayúdanos a entender, a comprender, y que el Espíritu Santo nos ayude en nuestros corazones a tomar acción al respecto de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para poder estudiar el texto, vamos a dividir el sermón en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la realidad del reino en los versículos del 24 al 28 y del 36 al 39. Para entender lo que Dios nos dice acerca de su reino y de por qué la maldad parece dominar el mundo. Posteriormente, en los versículos 29 y 30 y del 40 al 42, estudiaremos lo que el texto nos dice sobre el juicio del reino, donde responderemos qué pasará con toda esa maldad al final de los tiempos. Y finalmente, en el versículo 43, hablaremos sobre el glorioso futuro del reino, para meditar en la esperanza que tenemos como creyentes, a pesar de lo que vemos hoy en día en el mundo. Así que sin más preámbulo, vayamos a nuestro primer punto, la realidad del reino. Versículo 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. En este pasaje se nos presenta un concepto que es muy importante para poder comprender las Escrituras, pues la parábola del trigo y la cizaña forma parte de una serie de parábolas que encontramos a lo largo del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que se enfocan en un mismo tema: el reino de Dios. Por lo que para poder comprender de mejor manera lo que Jesús nos quiere enseñar por medio de este texto, debemos comprender primero qué es el reino de Dios. Rápidamente, leemos lo que el teólogo Christopher Morgan lo define de la siguiente manera: el reino de Dios es el dominio de Dios sobre su pueblo en la creación, establecido por medio de su Mesías en el nuevo pacto, el cual está presente en el mundo, aunque está esperando su cumplimiento total en la segunda venida de Cristo. De manera que cuando la Biblia habla del reino de Dios, este concepto del reino de Dios no se refiere simplemente al gobierno que Dios ejerce sobre toda la creación, que es una realidad, sino al gobierno particular que Dios ejerce sobre su pueblo por medio de Cristo. Así que esto es de lo que nos está hablando nuestra parábola. Si bien es cierto que Dios gobierna y es soberano sobre todo el universo, la realidad del mundo hoy en día es que existen 2 reinos que se oponen el uno al otro. Por un lado tenemos el reino de Dios, aquel que Cristo inauguró por medio de un ministerio terrenal y su muerte en la cruz. Él es el Hijo del Hombre del que nos habla la parábola, que plantó la buena semilla, es decir, a los hijos de Dios. Pues por medio de la fe en Él, los que no éramos hijos, ahora somos aceptados como hijos. Por eso nos dice Pablo en Romanos 9, del 25 al 26. A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada mía, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Comúnmente, las personas, la cultura, piensa que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Casi todas las personas en algún momento han llegado a escuchar esta frase: todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia constantemente nos dice lo contrario. En realidad, y esto es muy fuerte, pero es lo que la Biblia dice,
Todos nosotros éramos parte de otro reino, el reino del mundo, un reino que se opone a Dios y que es gobernado por Satanás. Incluso en algún punto Jesús le dice a los fariseos hijos del diablo, porque no hacen lo que Dios pide. Entonces, la parábola nos dice que hay dos reinos que crecen juntos. El reino de Dios, simbolizado por el trigo, y el reino del mundo, representado por la cizaña, una planta que le robaba nutrientes al trigo, pero que no es del todo perceptible en los cultivos hasta que se acerca el tiempo de la cosecha. De la misma manera, el reino del mundo está en completa oposición al reino de Dios. Pues mientras el reino de los cielos busca la justicia, la paz, la misericordia y la obediencia a la ley de Dios, el reino comandado por el maligno se caracteriza por la injusticia, la búsqueda del poder, el conflicto y la desobediencia. Primera de Juan 3 del 10 al 12 nos da un poco más de claridad respecto a esta diferencia. Dice, en esto se reconocen los hijos del Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que la razón por la que existe el mal en el mundo tiene que ver con esta existencia de dos reinos que crecen a la par. Esta parábola nos enseña que únicamente hay dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. No importa cuán buena pueda parecer una persona, cuán moral pueda ser, si Cristo no reina en su corazón, entonces es parte de la cizaña que está creciendo en el mundo. ¿Comprendes ahora de dónde viene todo el dolor que se genera en el mundo? Desde la caída, es decir, desde que Adán y Eva pecaron, desde que el pecado entró en el mundo por medio de ellos, y a lo largo de toda la historia de la Biblia, nos encontramos con esta lucha de la descendencia piadosa del pueblo de Dios, que se enfrenta constantemente a la oposición de los hijos del diablo. La historia de Caín y Abel que se repite una y otra vez. El reino del mundo que constantemente busca destruir a los hijos de Dios. Si eres padre, seguramente será fácil para ti verlo. Quieres guiar a tus hijos por el camino del bien. Trabajas cada día para que tu familia esté bien. Pero las noticias que ves cada día te hacen vivir con el miedo constante de que quizá un día no los verás volver a casa. Eso, sin contar las presiones a las que los ves sometidos por medio de la cultura popular, que los invita a vivir con liberalidad sexual y a deconstruirse, porque, dice la cultura, tal vez estén en el cuerpo equivocado. ¿Acaso no has visto cómo cada vez crece más una cultura de odio hacia aquellos que creemos que el valor de la vida desde la concepción, que está desde la concepción, o en la idea de que el matrimonio es la idea de Dios solamente para el hombre y la mujer? Es la misma historia. Caín contra Abel, Babilonia contra Israel. La injusticia queriendo ser ley, intentando dañar a los justos. Una historia que se repite desde el principio de los tiempos. El trigo que crece en el mismo campo que la cizaña. El reino de Dios y el reino de las tinieblas que coexisten en el mundo. Más adelante vamos a explorar un poco más sobre las razones por las que Dios no acaba simplemente con la maldad en un instante. Pero por ahora es importante que entiendas esto. La maldad va a seguir creciendo, pero el reino de Dios también. Y en medio de todo esto, Dios sigue en control. Así que recuerda esto la próxima vez que la desesperación quiera dominar tu corazón, al sentir que tus esfuerzos no son suficientes en un mundo repleto de maldad. No hemos sido llamados a escapar del mundo. Hemos sido llamados a ser sal y luz en un mundo lleno de tinieblas. Hemos sido llamados a ser fieles a Dios, aun cuando nuestros esfuerzos muchas veces parezcan ser en vano.
No te canses de predicar el evangelio, aun cuando parezca que nadie te escucha o que los corazones de las personas simplemente no cambian. No te canses de ello. Antes bien, confía en que Dios está obrando y que esa semilla que hoy plantaste, así por más pequeña que sea, esta semilla que hoy plantas con tus actos de amor, de misericordia y predicando el evangelio, un día podría germinar y dar fruto conforme a los propósitos de Dios. Vemos entonces que, como decía anteriormente, hay solo dos categorías de personas: el trigo y la cizaña. Y si estudiamos el contexto de la parábola, nos daremos cuenta de que lamentablemente la cizaña puede parecerse tanto al trigo que en ocasiones es difícil distinguirla. Pero entonces, ¿qué las hace diferentes? Definitivamente no se trata de contar con cierto grado de moralidad, ni mucho menos con una religiosidad superficial. Eso no es lo que te hace un hijo de Dios, pues esas características, de hecho, pueden encontrarse en ambos grupos. Hay personas que no tienen nada que ver con la iglesia, que no tienen nada que ver con Dios, pero que de alguna manera son moralmente aceptables y además incluso hasta religiosas. Por tanto, preguntarnos qué nos hace ser hijos de Dios se vuelve fundamental. No para que juzgues a otros, sino para que te juzgues a ti mismo. Pues como acabamos de ver, en el mundo solo hay dos categorías: el trigo o la cizaña. Por lo que todos los que estamos hoy aquí, estamos en uno o en otro grupo. O eres trigo o eres cizaña. Por lo que saber a cuál de estos grupos perteneces se vuelve un asunto de vida o muerte. Entonces, lo que distingue a un hijo de Dios de un hijo del diablo no tiene que ver, como mencionamos, con la superioridad moral o con la religiosidad, ni mucho menos con la ausencia de pecado. Porque en la palabra encontramos que mientras estemos en este mundo, también encontraremos restos de cizaña en nuestro corazón. De manera natural, lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en cómo ser hijos de Dios es que debemos de cumplir con ciertos requisitos, debemos de cumplir con ciertas reglas. Pero he aquí la buena noticia: para ser un hijo de Dios no se trata de algo que tú tengas que hacer, se trata simplemente de algo que tú tienes que creer. Paradójicamente, un hijo de Dios no es aquel que se siente que no tiene pecado o que se siente moralmente superior. Un hijo de Dios es aquel que cree con todo su corazón que no merece ser un hijo de Dios. Si tú crees que mereces ser hijo de Dios, tienes que evaluar tu corazón. Porque la realidad es que un verdadero hijo de Dios sabe que no merece ser un hijo de Dios, porque reconoce la maldad que habita en su corazón y al mismo tiempo reconoce la santidad que hay en Dios. Si Dios es santo y yo soy pecador, Dios no tiene parte conmigo. Yo no merezco ser hijo de Dios y tú tampoco. Nadie en este mundo lo merece. Pero aún así, a pesar de eso, un verdadero hijo de Dios se siente totalmente amado y aceptado por el Padre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo estar aquí diciendo que soy un vil pecador, pero al mismo tiempo decir que me siento amado y aceptado por un Dios santo que debería de aborrecerme? Esto es porque creer y reconocer que somos pecadores es solo la primera parte de la ecuación. Entender que merezco toda la ira de Dios que caiga sobre mí es lo único que verdaderamente me va a llevar a buscar desesperadamente al único que puede librarme de toda mi maldad. Porque en la cruz, Cristo recibió toda la ira de Dios que su pueblo merecía, para que ahora su pueblo pueda ser amado y aceptado como lo es el Hijo. Somos hijos de Dios no porque seamos buenos, somos hijos de Dios porque sabemos que somos malos, pero que Cristo, el único hombre bueno, fue a la cruz a pagar por mi maldad. Decía que el trigo y la cizaña se parecen mucho más de lo que quisiéramos admitir.
Ambos tienen una estructura muy similar y no se pueden distinguir uno del otro en las primeras etapas de la siembra. Pero la diferencia es el fruto que porta el trigo y el veneno que porta la cizaña. De la misma manera, todos nacemos con una estructura similar. Todos nacemos siendo pecadores. He aquí, en pecado me concibió mi madre, decía David. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos impide acercarnos a Dios. Pero en Cristo y en su obra perfecta en la cruz del Calvario, encontramos la respuesta a lo que necesitamos. Solo Él puede cambiar nuestra naturaleza por completo. Solo Él puede tomar el veneno que hay en nuestro corazón y transformarlo en fruto de justicia que dé gloria al Dios que nos amó. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, nos dice Efesios 2. Pero ¿cuál es la buena noticia que nos da? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso pasaje. Pero Dios, aun cuando tú eras pecador, pero Dios te amó, Dios te salvó, Dios te rescató. No importa cuán pecador seas, si tú vienes a Cristo, eres completamente amado y aceptado por Dios. Qué maravillosas noticias. Pareciera que aquí podríamos terminar el sermón, pero aún hay más noticias maravillosas que este texto nos enseña. Ya vimos que en este mundo hay dos reinos que se contraponen entre sí y que esa es la causa de la maldad que tanto nos duele. Y vimos lo que necesitamos creer para pasar del reino del mundo al reino de Dios. Pero entonces, ¿qué hacemos con la cizaña? ¿Qué hacemos con toda esa maldad que hay en el mundo? ¿Por qué Dios no simplemente elimina la maldad en un instante? ¿Por qué no todos los violadores, los secuestradores, por qué no todos ellos simplemente desaparecen de la faz de la tierra? Al final del versículo 28, los siervos preguntan respecto a la cizaña: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Así que vayamos a nuestro segundo punto para meditar en la respuesta que da Cristo. El juicio de reino, versículos 29 al 30 y 40 al 42. Pero Él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen al trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Seamos honestos, todos quisiéramos acabar con el mal que hay en el mundo. Cuando vemos una película donde hay un enemigo, un secuestrador, alguien que se ve que es realmente malo, algo de nosotros celebra cuando finalmente es derrotado. Nos encantan las historias donde el bien triunfa sobre el mal, pues hay algo dentro de nosotros que clama por justicia, especialmente cuando la injusticia toca nuestra puerta. Pero cuando los siervos preguntan al dueño si debería de arrancar la cizaña, la respuesta es un rotundo no. La razón que les da: para que el trigo no sea dañado. Esta es una verdad difícil de escuchar. Sinceramente, a mí muchas veces me resulta difícil entenderla. Si Dios nos ama, ¿no debería de remover del mundo todo aquello que nos hace daño? Compras con tanto esfuerzo una casa y llega un invasor a quitártela y no hay mucho que puedas hacer.
Ves a todas esas mujeres que deciden asesinar al bebé que llevan en el vientre, y tú, que tanto lo anhelas, no puedes tenerlo. Ves a esa persona corrupta progresar en tu trabajo, mientras que tú sigues estancado en el mismo puesto, a pesar de hacerlo lo mejor que puedes. O incluso hasta pierdes tu empleo a manos de un jefe abusivo. ¿Por qué Dios permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos? ¿De qué manera nos dañaría eliminar el mal? ¿Por qué Dios no simplemente lo elimina? Estudiando las Escrituras, encuentro al menos 2 razones por las que Dios permite que el mal siga existiendo. En primer lugar, porque Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. En Romanos 8:28 al 29 leemos: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas, dice el texto, todas las cosas, incluido el sufrimiento y la maldad que nos rodea, cooperan para el bien de los hijos de Dios. Nota que no nos dice que todas las cosas son buenas o que el sufrimiento es inherentemente algo bueno en sí mismo. Hay personas que incluso dicen que no te deberías de sentir triste por el sufrimiento. No, perdón, por la maldad. No, el sufrimiento existe, el sufrimiento es real. Vas a llorar, vas a sufrir. Jesús lloró. Pero lo que nos dice es que Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien. Observa la historia de Job. Ahí Satanás le hace el mayor de los daños. En medio de todo esto, no vemos a Dios celebrando el sufrimiento de Job, pero sí lo vemos usando ese sufrimiento para que Job sea transformado y que al final pueda conocer más a Dios por medio de su sufrimiento, al grado que termina diciendo: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos recuerda que este mundo no es como debería de ser. La maldad en este mundo nos recuerda que no estamos donde deberíamos de estar, que hay algo mejor, que hay algo muchísimo mejor, y ese algo es la presencia de Cristo que tenemos al final de los tiempos por toda la eternidad. El sufrimiento nos empuja hacia Cristo porque nos recuerda la esperanza que tenemos en Dios. En segundo lugar, Dios no elimina el sufrimiento porque Él está dispuesto a mostrar su paciencia y misericordia para con un mundo pecador que lo aborrece. En Romanos 9 del 22 al 24, Pablo revela algo muy importante acerca de esto. Debatiendo de alguna manera con esta existencia de la maldad en el mundo, dice: ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si Dios no destruye la maldad en el mundo? ¿Y qué si Dios no destruye a esos que son pecadores? Contesta Pablo: lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Dios es paciente con los malvados para mostrar misericordia con los justos. Dios soporta pacientemente la cizaña porque aún hay cizaña que debe ser transformada en trigo, así como tú lo fuiste alguna vez. Te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera decidido eliminar todo el mal antes de que llegaras a sus pies? ¿Hace cuánto llegaste a los pies de Cristo? En mi caso fue hace aproximadamente 7 años. ¿Qué hubiera pasado si hace 8 años hubiera regresado Cristo? Hubiera pasado toda la eternidad alejado de Dios, porque no me hubiera arrepentido. Pero conforme a su misericordia, Dios es paciente con nosotros hasta que llegamos a Él. Pero mientras ese día llega, sin embargo,
no será así para siempre. De acuerdo con la explicación que Jesús da en esta parábola, todos nosotros hubiéramos sido arrojados al horno de fuego, donde el sufrimiento sería eterno, el llanto y el crujir de dientes. Pero debido al gran amor que Él tuvo para con nosotros, nos soportó pacientemente hasta que nosotros llegáramos a Él. Y de la misma manera, hoy Él sigue siendo paciente con aquellas personas que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, pero que aún no han llegado a la fe en Cristo. Sin embargo, esto no va a ser así para siempre. La segunda buena noticia que encontramos en el texto es que el mal va a llegar a su final. El mundo como lo conocemos hoy en día no va a quedar así eternamente. Todo aquel que peca o sea causa de pecado va a ser enviado al horno de fuego, donde la justa ira de Dios será satisfecha por completo. Pero mientras ese día llega, no nos corresponde a nosotros arrancar la cizaña, sino ser pacientes y orar para que el reino de los cielos se extienda y sea consumado. El problema entonces es nuestra impaciencia, que refleja nuestra falta de fe. Pero hoy Dios, por medio de su palabra, nos recuerda que Él es quien está en control. El mal no se ha escapado de sus manos y un día todo aquel que levanta su puño contra la justicia divina recibirá su justo castigo eterno. Todo aquel que es dominado por la maldad de su corazón recibirá su justo juicio. Todos recibirán su merecido. Los asesinos, los secuestradores, los adúlteros, todos ellos, sí, pero también los mentirosos, los religiosos y aún aquellos que parecieran moralmente buenos, pero que han decidido rechazar a Dios. El mal no va a quedar sin castigo. Dios es santo y es por esa santidad que un día Dios acabará con toda la maldad que hay en este mundo. Pero nuestro llamado no es eliminar la cizaña. Ese es el trabajo de Dios. Hemos sido llamados a ser pacientes y predicar el evangelio a toda criatura, aun cuando nos hacen daño. Dios nos dice en Romanos 12, del 19 al 20, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. ¿En qué grupo estás? ¿En el trigo o en la cizaña? Debes preguntarte esto. Porque como verás, como hemos visto, la cizaña va a recibir un juicio eterno. Y si tú no te aseguras de ser trigo, si tú no te aseguras de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, un día tú también recibirás el juego eterno. Un día estarás separado de Dios por toda la eternidad y no va a haber nada que puedas hacer para evitarlo. Un día simplemente ya no habrán más oportunidades para ti. Ya no habrán más oportunidades para los pecadores que no se arrepienten. Así que si hoy estás aquí, escucha la voz de Dios que te dice arrepiéntete y cree en Cristo. Cree que Él ya pagó por ti. No sientas vergüenza de venir a Él. Sabemos que el pecado es algo que nos duele. Y quizá muchas veces por eso no nos acercamos. Quizá muchas veces nos sentimos tan avergonzados que preferimos quedarnos alejados de Dios, porque pensamos que Él no podría recibirnos. Y sabes una cosa, en parte tienes razón. Dios no tendría por qué aceptarte. Dios no tendría por qué perdonarte. Pero en Cristo somos perdonados. ¿Por qué? Porque Él murió en nuestro lugar. Porque Él pagó toda la condena que nosotros merecíamos. ¿Y qué pasará con el trigo? Hace unos minutos dijimos que en nuestro corazón aún hay cizaña. Ya no somos cizaña. Ya no somos esa planta que lo único que sabe hacer es llevar veneno.
hay algo de fruto ya en nuestro corazón, pero aún hay cizaña, aún hay veneno, aún queda un remanente de lo que solíamos ser, aún luchamos con el pecado que hay en nuestro corazón, aún lastimamos constantemente a las personas que amamos y a nosotros mismos con nuestras decisiones egoístas. Aún cedemos a la tentación, a pesar de que muchas veces no quisiéramos hacerlo. ¿Qué pasará entonces con nosotros? La respuesta la encontramos en el versículo 43. Veamos ahora nuestro tercer punto. El glorioso futuro del reino. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. He aquí la tercera gran noticia que nos ofrece este texto. El trigo. Los hijos de Dios no van a ser arrojados al horno de fuego, aun cuando lo merecemos. Por el contrario, los hijos de Dios van a estar en el granero, es decir, en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero ¿cómo puede ser esto? Si acabamos de decir que Dios es justo y santo y nosotros pecadores, ¿cómo podemos estar tan seguros de que la victoria será nuestra? ¿Cómo resplandeceremos si realmente no somos justos? Esa es la buena noticia del Evangelio, que aún siendo injustos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue a la cruz en nuestro lugar para recibir la ira de Dios que nos correspondía, y es por esta razón que ahora nosotros somos declarados justos. No somos justos, pero somos declarados justos. Aún estamos en el ya, pero todavía no. Es decir, ya somos justos, ya somos declarados justos, pero todavía no somos verdaderamente justos. Pero la gran noticia del Evangelio es que en aquel día en el que todo el mal sea exterminado del mundo, en aquel día donde Dios venga, recojan los ángeles la cizaña y la arrojen al lago de fuego, aquel día donde todo el reino del maligno sea arrojado al fuego eterno del infierno, cuando el mal sea exterminado del mundo, esto nos incluirá también a nosotros, pero de una manera diferente. Porque no vamos a ser nosotros los que seremos arrojados, pero nuestra maldad va a ser completamente erradicada de nuestro corazón. Al respecto, el apóstol Juan, en 1 Juan 3, del 2 al 3, nos dice lo siguiente: amados, ahora, es decir, ya somos hijos de Dios. Tú ya eres justo si te has acercado a Cristo, ya eres un hijo de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún luchamos con nuestro pecado. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Bastará una sola mirada, tan solo un destello de su gloria, para que todo el remanente de la cizaña que quede en nuestro corazón sea eliminado por completo. ¿Te imaginas ese día en el que jamás volverás a pecar? Nunca más el odio y el rencor van a dominar tu corazón. Nunca más vas a volver a lastimar a aquellos que amas. Por primera vez en toda tu existencia amarás verdaderamente a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y nada ni nadie podrá separarte de Él. Piensa en aquello que hoy te duele sobre tu persona. Quizá te has equivocado con tu esposa y la has lastimado grandemente, ya sea con tu indiferencia o tal vez incluso de una manera activa. O tal vez con tu esposo. Tal vez simplemente cuando llega después de un día cansado de trabajo, lo único que sabes hacer es reclamarle y tratarlo mal. Tal vez esa necesidad de tener el control de todo te ha llevado a frustrarte constantemente y a explotar en contra de tus hijos. O tal vez la soledad y la depresión habitan tu mente constantemente, haciendo que tus seres queridos se preocupen por ti.
Tan solo toma un momento para pensar en aquello que te atormenta, en aquello que sabes que no está bien delante de Dios. Tal vez estás hoy aquí sentado y avergonzado por la maldad de tu corazón. Te duele que la lujuria te lleve a hacer cosas que no quisieras hacer. Tú quieres amar a Dios, pero ves que en tu mente hay una fuerte lucha entre el viejo hombre lleno de pecado y el hombre que Cristo ha renovado y sigue renovando cada día. Y esto te duele, lloras, le suplicas a Dios que te ayude a no seguir pecando, a no lastimar a quienes amas, que te ayude a amarlo a Él más que a tu pecado. A veces pudiera parecer tan desgastante. A veces simplemente quisieras tirar la toalla. A veces simplemente quisieras decir, ya no puedo más. ¿Cierto? Pero ahora imagina ese glorioso día en el que finalmente todo eso desaparecerá de ti y ya no será más. Serás completamente libre de pecado y resplandecerás como el sol en el reino de tu Padre. ¿Te das cuenta? ¿Te emociona? ¿Logras entender lo glorioso que será ese momento? Y todo gracias a Cristo, porque Él te amó y murió por ti, porque Él te aceptó aun cuando eras su enemigo, porque Él cambió tu corazón y transformó tu naturaleza de cizaña y produjo fruto del trigo en ti. Todo gracias a Él, todo gracias a aquel que todo lo tenía y decidió despojarse de todo para venir a este mundo y sufrir la ira y el abandono del Padre por amor a ti y por amor a mí. ¿Te das cuenta de cuán amado y aceptado eres? ¿Y aún así seguirás entregándote al pecado? ¿Aún así seguirás fallándole a tu Señor? Vive con esperanza. La victoria es tuya porque Cristo ya la ha ganado. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice el texto de Juan, puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Dios no quiere tu religiosidad ni tu falsa moralidad. Dios no quiere que simplemente vengas a la iglesia y pensar que con eso ya basta. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Así que si hoy aún te preguntas si eres trigo o eres cizaña, no tardes más. Ven a Él, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiésale tus pecados, reconócelo como el Señor de tu vida, pues recuerda que Él prometió que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Y entonces vive para Él y espera pacientemente el día en el que finalmente su amor será revelado en tu corazón y serás un trofeo de su gloria. ¿Imaginas eso? A pesar de todo tu pecado, y no hablo solamente del pecado que cometiste cuando no conocías a Dios, hablo del pecado que hoy cometes a pesar de que sabes que Dios te ama. A pesar de todo ese pecado, dice el texto que vas a resplandecer como el sol. Vas a ser un trofeo de tu gloria, de su gloria, perdón. Él orgullosamente va a decir, miren lo que soy capaz de hacer con un pecador como él. Miren lo que soy capaz de hacer con esta persona que engañaba a su esposa, con esta persona que maltrataba a su marido, con esta persona que mentía para obtener lo que quería, con esta persona que constantemente desconfiaba de mí, con esta persona que era esclavo de la pornografía, con esta persona que veía a las mujeres como un objeto. Miren lo que puedo hacer con esta persona. La transformé y hoy resplandece como el sol. Él te está llamando hoy. No tardes en venir a Él. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Trae todas tus cargas a los pies de Cristo y deja de vivir como cizaña despreciada y empieza a vivir como el amado trigo de tu Padre Celestial. Vamos a orar. Mi amado Señor,
No merecemos tu amor. No merecemos que nos ames. No merecemos que nos transformes. Merecemos tu ira. Pero gracias. Gracias porque tú hoy nos recuerdas cuán amados y aceptados somos por ti. Gracias porque nos recuerdas que a pesar de todo nuestro pecado, tú una vez más nos dices: ven a mí, ven a mis brazos. Regresa a mí, regresa al redil. Gracias por el amor tan grande que nos tienes. Pero ayúdanos a que esto no quede simplemente aquí como palabras que se las lleva el viento. Ayúdanos a vivir conforme a tu corazón, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor. Ayúdanos a ser cada vez más parecidos a ti. Y ayúdanos a que, teniendo esta esperanza de que un día estaremos contigo y toda nuestra maldad será borrada, ayúdanos a esforzarnos y a luchar contra nuestro pecado cada día. Ayúdanos a confiar en ti y a recordar que tú estás en control de todas las cosas. Que tú no nos has abandonado aun cuando la maldad toque nuestra puerta. Pues un día toda esa maldad no será más, incluso la maldad que hay en nuestro corazón. Recuérdanos esta verdad y permítenos vivir de acuerdo con ella. Te amamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.